Bueno, por otro lado, aquí tenemos al señor Garzón, ¿vale? Me voy a poner el casco y vamos a escucharlo. Yo creo que se va a escuchar desde aquí, está encendido el audio, ¿vale? Perfecto. Vamos a escucharlo. Como mi hija, lo que hace es basarse en estímulos que les trae la publicidad, si son sus dibujitos que son los que ha visto en la tele, si son lo que ha visto en el cole de lo que fuera, digamos, comunicativo. Es la publicidad un vector fundamental para unos niños y niñas que son la población más vulnerable, porque no son conscientes, a diferencia de los... Aquí está hablando de que la publicidad es un vector fundamental pues, en el ámbito de la salud para los niños y las niñas. Ya aparecen aquí pues algo que ha sido una de las cosas por las que ha habido a lo mejor un poco más de crítica, el tema de la obesidad. Ya sabéis que ahora pues hay un movimiento relacionado pues con la gordofobia que existe, que está ahí, que muchas veces no somos conscientes porque a veces es como pues de alguna manera, ¿cómo decirlo? Como poco llamativo o está muy normalizado y entonces no somos conscientes, que nos pasa incluso, a mí me pasa también, es verdad que a veces digo, pero esto ¿por qué? ¿Por qué lo dicen? Y hay que analizarlo con tranquilidad y sin intentando reflexionar, sin una crítica previa ni juzgar, ¿no? Entonces, bueno, parece que de primera, ¿no? Pues como decía, yo decía, joder, pues esto está genial, ¿no? Hija, lo que hace es basarse en estímulos que les trae la publicidad, si son sus dibujitos que son los que ha visto en la tele, si son lo que ha visto en el cole de lo que fuera, digamos, comunicativo. Es la publicidad un vector fundamental para unos niños y niñas que son la población más vulnerable, porque no son conscientes, a diferencia de los científicos y de las personas que nos debemos dedicar a la protección de estos sectores, de los efectos a medio y largo plazo que tiene un consumo efectos a medio y largo plazo, ¿vale? Que de los efectos que tiene el consumo de ciertos alimentos ultraprocesados, sobre todo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, vamos a seguir. dedicar a la protección de estos sectores, de los efectos a medio y largo plazo que tiene un consumo reiterado de este tipo de productos. En España lo que existía desde el año 2005 es un código de autorregulación. Claro, aquí empieza a hablar de un código, el código PAOS, que está en el 2005 de autorregulación, que a mí eso me hace mucha gracia. Es decir, tú dejas a la industria que se autorregule, la industria que tiene un objetivo claro y que, bueno, que esto yo cuando hacía el máster de Administración y Dirección de Empresas, yo siempre, o sea, eso no lo han repetido 2 millones de veces, que yo siempre... Bueno, pues como soy muy guerrillero, decían, la empresa tiene que maximizar beneficios, todos los años, maximizar beneficios. Y claro, si busca maximizar beneficios, pero los valores y los principios de la empresa son maximizar beneficios, ahí no va a tener en cuenta en ningún momento la salud de la población. Va a decir, oye, mira, que me compran más, mejor. Que oye, que sabe mejor esto y van a tener que comer más, pues oye, pues mejor, genial. O sea que desde el 2005, estamos en el 2021, pues oye, ya han pasado unos cuantos años para que se regule, para que supuestamente se autorregulen, pero es que eso es como poner a cuidar a un zorro de gallinas, ¿sabes? Es decir, pues la probabilidad de que pueda ocurrir algo es alta. ¿Vale? Pues eso es lo que ha ocurrido. Que significa que las empresas ellas mismas se autocontrolaban en la publicidad solo en la televisión. Y todos los estudios, desde hace 16 años en este momento, han subrayado que no funciona. Por lo tanto... O sea, y lo que se ha visto, perdón, es que no funciona, ¿no? Es decir, que lo que se ha visto, y yo tenía un podcast con mi hermano, de hecho, él hace estudio de mercado en empresas de la alimentación y bueno, yo quería comentaros ahí un poco sobre todo qué estrategias siguen los supermercados que además tienen mucho dinero de investigación de cómo compra el consumidor. Es decir, todos los pasillos, todos los productos, los precios, los colores, todo está estudiado para que la persona compre, incluso en la posición donde están en las estanterías, cuando tú vas a esperar en la cola las horas pico, por dónde vas a pasar, qué productos vas a estar viendo, o sea, es decir, temperaturas, ciclos y incluso cómo compra el hombre, cómo compra la mujer y qué recorridos van haciendo, qué recorridos tiene que hacer a lo largo de la compra, ¿vale? Cuando hay más productos esenciales, pues a lo mejor están al final y tienes que pasar por todos los pasillos.
Es decir, es alucinante cuando te adentras en el mundo de cómo nos estudian el comportamiento del consumidor, ¿vale? Para vendernos o que nosotros compremos algo. Y muchas veces decimos, no, es que nosotros vamos a decidir. Bueno, difícilmente podemos decidir, ¿vale? Es como ahora cuando tú te metes en internet, que por eso antes o después esto se regulará, y tú dices una palabra y de repente te empiezan a aparecer cosas en el móvil para que tú compres, ¿vale? Es decir, ya no tienes que ir al supermercado porque te lo pueden ofrecer en tu mano, ¿no? Es decir, y eso hay que tener mucho cuidado con ello, porque claro, perdemos el control de muchas veces de las tomas de Han decisión. subrayado que no funciona. Por lo tanto, han tenido 16 años para hacer las cosas como se establecía por esos protocolos, y nosotros desde que llegamos al Ministerio de Consumo hemos estado en diálogo permanente hasta tal punto que Bueno, hace 2 días les comunicamos que efectivamente ya pasábamos a una fase que le habíamos advertido que estábamos en reflexión, precisamente porque son 16 años. Bueno, y aquí pues les dice que, oye, que le llaman la atención y a mí yo decía, jo, pues genial, pues oye, el gobierno por fin, independientemente de que pueda ser izquierdas, derechas, que yo eso siempre digo que hay que intentar, no personalizar, es decir, yo intento decir, bueno, ¿qué más da el ámbito político, sino cómo está ayudando o no a la población respecto a su salud, ¿no? Entonces yo decía, bueno, de alguna manera control de la publicidad podría ser bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues De seguimos. resultados que, como se hacen políticas públicas, pruebas una medida y si después la evalúas. Aquí las hemos evaluado, no ha funcionado y hemos tenido que pasar para algo que sea verdaderamente efectivo para proteger a nuestros niños y niñas. Que era prohibir, es que es prohibir, ¿vale? Prohibir la publicidad Entonces yo decía siempre, bueno, ya esto ya lo enseñé, ¿no? Que decían, nuestros gobiernos deberían proteger nuestra salud y entonces yo pues pensé, oye, pues esto es una correcta o una medida muy interesante, ¿no? Y de hecho, si os fuerais para atrás en el Instagram, esto ya hace tiempo, pues hablábamos que realmente yo personalmente creo que el exceso de peso en la población no es tanto un problema de la propia persona que toma una decisión, sino que al final vivimos en un entorno que es muy complejo y que la gente se adapta al sitio donde está viviendo. Entonces, realmente, pues como nos decía aquí una especialista, Estefanía Custodio, ¿vale? Que es especialista en nutrición y salud global, nos decía que la epidemia realmente ya estaba aquí y todavía nos faltaban herramientas. No hay que poner el foco en el individuo, es el problema, es un sistema alimentario, realmente el problema es una sociedad sedentaria que te promueve que no te muevas, ¿no? Pues patinetes, sillas, escaleras mecánicas, ascensores, o simplemente la progresión, ¿no? Cosas tecnológicas que son interesantes, pues hacen que pues, nos movamos menos y eso que nos movamos menos y que tengamos una facilidad a la hora de pues tener alimentación con o baja calidad o con un índice nutricional muy alto que lo que hace es que el cuerpo necesite adaptarse a ese superávit de energía. Si además esa comida no es lo más sana posible, sino que está ultra procesada, pues además nuestros sistemas se enferman, es decir, la microbiota, los problemas a nivel muscular, problemas incluso a nivel mental, que son añadidos incluso con otros factores como por ejemplo el estrés, la contaminación, la contaminación tanto en polución como acústica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo lo hablaba con compañeros y decía, bueno, pues esto está bien, ¿no? Es decir, que hay gente que están poniendo medidas, ¿no? Y bueno, y en uno de los perfiles que a veces a mí me gusta pues leer y demás, porque es como digo, me gusta a veces cómo lo presentan. Voy a poner aquí la elección de alimentos. Vale, ahora me podéis escuchar. No me escucháis, siempre me pasa lo mismo con esto. Vale, entonces cuando bajaba abajo, yo decía, bueno, pues es que
aquí es donde yo creo que está la clave, ¿no? Él decía, esta vez, había una persona que decía, esta vez no estoy de acuerdo con lo que opináis, eso no es gordofobia, yo estoy gorda y los niños que comen cada vez más azúcares y ultraprocesados desde mi humilde opinión. Creo que hay que protegerlos de todas esas cosas, ¿no? Y dice, y aquí es donde yo creo que está la clave, ¿vale? Aquí es donde yo creo que está la clave. Dice, no solo los niños gordos, que a mí cuando digo eso, los niños con obesidad, comen azúcares o ultraprocesados. No estamos en contra de las medidas, estamos en contra de que digan que toman la medida, que yo esto no lo he visto en ningún sitio, toman la medida para adelgazar a la población, ¿vale? Si realmente la medida es para adelgazar a la población, ahí sí tenemos un problema, porque es cierto que el tema el control de la publicidad se hace para todos, es decir, para gente que pueda tener un exceso de peso como para el que no lo tenga, ¿vale? Ahora, el que no lo tiene puede tener riesgos de ir aumentando el peso y ese riesgo de aumentar el peso, que, oye, que puede ser, como hemos dicho en otras ocasiones, que no ocurra nada, pero que lo que se está viendo es que puede tener riesgos en la salud, sobre todo si se mantiene a lo largo de muchos años, que va a influir la edad, que va a influir el sexo y que van a influir otras variables, como por ejemplo la condición física. Es decir, aquellas personas que tengan un exceso de peso, pero que además tengan una baja condición física o sean sedentarios, se van añadiendo factores de riesgo que van a aumentar a que pueda ocurrir algún tipo de enfermedad. Ahora bien, en personas que tengan un peso normal o incluso que estén delgadas o delgados, ¿también puede ocurrir esa enfermedad? Por supuesto, también puede ocurrir por la alimentación y por el sedentarismo, independientemente de que no cojan peso, ¿vale? O sea que eso hay que tener cuidado y hay que intentar remarcarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues en esa parte yo creo que era importante remarcarlo. Luego hay otra parte que dice, no estoy a favor del gobierno, cómo ha enfocado el tema de la publicidad y el azúcar. Esto es la otra publicidad que han hecho el Ministerio de Consumo. Dice, no era necesario hablar de obesidad infantil. Dice, realmente la mayoría entramos dentro del sistema médico estético pronto y son las dietas adelgazantes las que nos hacen engordar más. Realmente no solo son las dietas adelgazantes, ¿vale? Es decir, creo que muchas veces también todos tenemos que hacer una reflexión. No solo son las dietas, es verdad que las dietas han engañado y hay un sistema que gana mucho dinero con las dietas de las personas que quieren perder peso estéticamente. Pero luego hay otra parte que es que hago todo lo posible, ¿vale? Es decir, os voy a poner un ejemplo. Mira, os voy a poner el PowerPoint, ¿vale? Si me permitís. Y os voy a poner esto, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Normalmente hay como varios pilares, ¿de acuerdo? Hay varios pilares en la salud de la gente. Y muchas veces se decía, vamos a cambiar la conversación de las enfermedades crónicas hacia la salud crónica y qué puedo hacer. Entonces hay como un pilar que es el estrés mental, la falta de calidad y horas de sueño, el estilo de vida sedentario, la ingesta excesiva de energía y una dieta que no es sana por ultraprocesados. Es decir, aumento de cantidades y aumento de la calidad, ¿de acuerdo? Todo esto realmente lo que nos va a llevar es, unos nos van a llevar a un aumento del tejido adiposo, que es normal simplemente porque no hay un aumento en el gasto de energía y hay un excesivo consumo calórico de pues X, es decir, imagínate que tu cuerpo necesita entre 2.000 y 2.500 kilocalorías o 2.700 en función también de tu actividad y cómo te muevas y todo eso, y estamos pues a lo mejor ingiriendo unas 3.500, 4.000 kilocalorías aproximadamente, ¿vale? Pero además no nos movemos, ¿vale? Entonces ahí hay una parte que se llama que es la infiltración de la grasa en diferentes órganos o sistemas, y en el músculo esto lo que puede ocurrir es que se llama lipotoxicidad. Esa lipotoxicidad puede afectar en dos vías, una mecánica y otra estructural. ¿Qué significa? Metabólica y estructural.
La estructural significa que la persona va a tener menos capacidad de generar fuerza, menos capacidad de generar potencia, menor funcionalidad, es decir, va a ir más, le va a costar más andar, por ejemplo, y eso va a empezar o va a repercutir en que se pueda mover cada vez menos y de peor calidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto pasa también en personas con normopeso que no hacen ejercicio y que comen mal, ¿vale? También pasa. Lo que ocurre es que el problema que nos encontramos es cuando hay una persona que haciendo eso también empieza a ir aumentando ese peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empieza a aumentar el peso, depende también de la distribución de esa grasa, puede tener mayores riesgos a nivel cardiorrespiratorios o cardiovasculares si se infiltra en las vísceras o en órganos vitales, ¿de acuerdo? Como el corazón, el hígado, el páncreas, etcétera, o el músculo, ¿vale? Entonces, incluso puede afectar a la microbiota intestinal por esa mala calidad de la alimentación. Entonces, bueno, pues eso tenemos que tener cuidado con ello. Luego, por supuesto que va a afectar el nivel mental y esto va a estar, las horas de sueño, y esto va a estar condicionado por nuestro estilo de vida, por nuestras necesidad de estar trabajando 12 horas a lo mejor y además tener unos malos recursos económicos que me va a hacer que yo tenga un estrés porque tengo que tener ciertas cosas o incluso para pagar ciertos aspectos, alquiler, colegio, médicos, etcétera, y me va a afectar también a la inflamación, me va a afectar a la resistencia a la insulina y me va a generar de alguna manera ciertos problemas que se van a ver afectados también por contaminantes externos como puede ser la polución, puede ser el estrés acústico o puede ser otros estresantes que tenemos y que ya hemos estado explicando en muchas ocasiones, ¿vale? O sea que realmente esto hay que tener cuidado, sobre todo estas 4 pilares hay que tener cuidado. Pero oye, si esto que es un healthy diet, ¿vale? Lo están controlando, yo no lo veo tan mal. Si lo van a meter en personas, o sea, si se centraran en personas con obesidad, pero yo, por ejemplo, yo cuando veo otros anuncios que han estado haciendo, vamos a verlos, ¿vale? En España existe un grave problema de salud pública vinculado al consumo de alimentos con altos contenidos en sal, azúcares y grasas, que deriva en graves enfermedades para los menores. Vale, dice, esto puede ocurrir, tienen grandes problemas y grandes enfermedades para los menores. Y aquí realmente ponen como el sobrepeso y la obesidad, pero no están poniendo otras enfermedades realmente, porque sinceramente no todo, o incluso la gente que está con un peso normal comiendo de esa manera también puede enfermar y tener otros problemas, como por ejemplo diferentes tipos de cáncer, y no solo es el azúcar, es la sal, sino que por ejemplo también es el alcohol, ¿no? Que también habría que regular y controlar. Entonces ahí es donde esos matices pequeños son donde puede haber ciertas divergencias y donde hay que como el sobrepeso y la obesidad. Mirarlo bien, ¿vale? A día de hoy. Pero yo, por ejemplo, luego veo que no, rompiendo una lanza, yo veo que, por ejemplo, el anuncio no está de alguna manera sacando a un niño con obesidad comiéndose el donut, ¿no? Pues está sacando a un niño pues que a cualquiera que pueda comer este tipo de alimentos le podría afectar a la salud. Entonces, a lo mejor son ciertos mensajes que en cierta población puede saltar alarmas o llamar la atención mucho antes, ¿no? Pero bueno, y afectan a un total del 41% yo creo de los niños que tampoco, y niñas españoles entre 6 y 9 no sé, años. Habría que, yo lo leo y lo entiendo, pero habría que controlarlo también, es decir, yo creo que había que... Se firmó el Código de Autorregulación PAOS, encargado de regular la publicidad y el marketing de este tipo de alimentos. A pesar de ello, las cifras de sobrepeso y vuelven otra vez, es decir, a pesar de ello, las cifras de sobrepeso y obesidad aumentan. Y yo creo que no solo hay que preocuparse por ese aumento del peso, sino que hay que preocuparse porque esa comida que está ultraprocesada o ese marketing que te está condicionando y que de hecho va a afectar a tu sistema cerebral para que elijas ese tipo de alimentos, debe estar controlada independientemente del sobrepeso y la obesidad.
¿vale? Eso es lo que yo creo que hay que tener cierto cuidado en el mensaje que se manda. La obesidad en menores han seguido en aumento en España. Por este motivo, el gobierno inicia un proceso de regulación para defender el... Es decir, ese es el motivo, ¿no? Es decir, el que la gente esté cogiendo peso, porque además se ha visto que ese aumento de peso puede llevar a comorbilidades a largo plazo y que además tiene unos costes económicos también muy importantes y unos costes en salud muy importantes para la persona. Pero creo que también a lo mejor en estos mensajes se están teniendo poco en cuenta esos mensajes que puede dañar a nivel psicológico a la persona que ya tiene un exceso de peso, que no, o sea, que ya está en un punto en el que a lo mejor, primero, aunque pierda peso y esté bien, la gente va a seguir criticando, le va a seguir diciendo que es que se está intentando enfermar, ¿vale? Y eso es lo que muchas veces escuchamos cuando hacemos la evaluación inicial, ¿no? Que están cansados, que hay mucha presión social, que lo han intentado de cualquier manera porque eso es lo que supuestamente está bien, ¿vale? Y muchas veces, es como hemos dicho antes, hay muchos condicionantes en la salud que no pueden, o que no han sido controlados, que no pueden controlar ellos desde pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto, lo terminamos. Frente a los de la industria alimentaria. Esta nueva regulación sigue las recomendaciones de la OMS y ya está siendo aplicada en otros países como Reino Unido, Portugal o Noruega. ¿Pero en qué consiste esta regulación? No estará permitida la publicidad dirigida a menores en productos como zumos y bebidas energéticas. Bueno, aquí ya empieza a hablar de menores, no habla de nada relacionado con la composición corporal y yo creo que ese es el mensaje real, ¿vale? Esas dos partes son las que han podido generar un poco más de conflicto. Ni confitería de chocolate y azúcar, entre otros. La publicidad de este tipo de alimentos tiene un efecto equiparable al del tabaco, el alcohol o el juego. Que fijaros, es decir, realmente lo que dice, o sea, que y el tabaco, el alcohol y el juego todavía... el tabaco está regulado, pero el alcohol y el juego, el alcohol está bien visto, ¿no? Lo siguiente, y fíjate lo difícil que será cambiar esto. El juego, pues simplemente tenemos que andar por la calle para ver qué existe y navegar un poco de manera online, incluso la publicidad de equipos de fútbol, o sea que también tendría que estar regulado, ¿vale? Que no digo que prohibido, no es lo mismo regulado que prohibido. Yo creo que prohibido es igual que el tabaco, no está prohibido, la gente que quiere fuma, pero hay una regulación donde, oye, en un espacio donde hay otras personas que no fuman, en un espacio cerrado o en espacios públicos, no se puede fumar. Y si tú quieres, tienes que salir a la calle, ¿vale? Pues oye, se reguló, pasó también una super mega crisis de todo el mundo y también venían de esas regulaciones de otras normas y al final hoy lo ves normal y estás en una discoteca y la gente no fuma y es normal y oye, pues el que fuma tiene que respetarlo, coge, se va o fuma en su casa y punto. ¿Vale? Y el juego pues se tendría que regular también porque está generando muchísimos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo en esa parte ya os digo, creo que el problema que nos encontramos sobre todo son en esas dos partes donde hacen referencia a, sobre todo al sobrepeso y a la obesidad, y que se podría haber hecho una estrategia global sin mencionar eso y hubiera quedado igual, pero a lo mejor no estás metiendo ya a una parte importante, que es lo que os decía yo antes, lo vamos a ver ahora, ¿no? Que la estáis viendo alguna de las ideas que voy a explicar. Pero fijaros que esto ya lo expliqué yo en alguna cosa, os pongo estudios, pero vosotros no tenéis que saber nada, yo lo pongo porque es lo que yo explico muchas veces y ahora lo intento explicar de manera muy sencilla. El peso corporal del niño y de la niña se va desarrollando cuando la madre está embarazada e incluso antes, ¿vale? Es decir, con la propia alimentación del padre y de la madre, previa a todo esto, ¿no? Entonces, ya hay un condicionante que el propio niño no puede regular. Y luego, durante la infancia y la adolescencia, pues la composición corporal en grasa va modificándose en niños y niñas, es diferente. Y luego también esto va a estar condicionado por la condición física. Es decir, y de hecho hay periodos, que esto ya lo estuvimos viendo también en otros vídeos, hay periodos que son fundamentales. Durante los 2 primeros años
2 primeros años, que tú me dirás, que yo siempre lo que digo, que el niño, qué decisión va a tomar en ese sentido, los padres son los responsables, en este caso, de tener información sobre qué podría ser más sano para ellos, los primeros, y consecuentemente para su hijo, ¿no? Y luego tenemos otra edad muy importante que va a ser desde los 10 a los 18, donde la publicidad aquí va a afectar mucho, porque aquí es cierto que ya se está aprendiendo y que los padres sobre todo están educando, es una fase de prevención, de educación, sobre todo incluso de comer. Yo he visto aquí gente con con muy poco tiempo, con año y demás, incluso dar Coca-Cola, ¿vale? Es decir, eso, bueno, pues llama la atención, habría que ver el contexto, habría que ver todo lo que hay detrás, pero bueno, falta de educación, por supuesto, en salud y falta de prevención. Todo eso va a condicionar a esta persona. Cuando ya son más conscientes, cuando ya empiezan aquí, en los 7, 8 años, aquí la publicidad va a llamar mucho la atención de los niños y eso puede afectar. Que esté regulada es genial. Eso no quita que tengamos que trabajar la educación de las familias, que tengamos que conseguir que haya ciertos alimentos que disminuyan los precios o que haya ayudas para comprar ese tipo de alimentos y que haya otros que tengan de alguna manera un mayor coste, ¿de acuerdo? Que se puedan comer, yo creo que no hay que prohibir. Yo creo que la prohibición no soluciona el problema, es una cuestión de decisión. De hecho, ya os he dicho, hay una parte que, claro, la gente no tiene por qué saberlo ni conocerlo, pero esto es hace muy poquito, de este mismo año, ¿no? Donde hablaban de la psicología, la fisiología, de la ingesta energética y en el peso corporal, ¿no? Entonces nos estaban comentando simplemente que hay ciertos alimentos que tienen un olor, tienen un tacto, tienen un gusto que nos va a llamar mucho más la atención y que nuestro sistema sensorial y nuestro sistema nervioso central nos va a estar pidiendo ese tipo de alimentación. Es decir, no controlamos tanto como pensamos el tipo de alimento que comemos. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con esos centros de recompensa del cerebro que hace que huelas, veas y pienses sobre ciertos alimentos y esos normalmente van a estar condicionados a los primeros años de vida, desde los 2 años y luego desde los 6 a los 12, a los 13 años. Vamos a aprender, es decir, si comes todo, te doy esto, y eso se suele hacer mucho, y es un sistema de recompensa. Yo hago bien las cosas, tomo esto, yo estoy triste, como esto, yo estoy no sé qué, entonces es una parte emocional. Por lo tanto, esa parte emocional hay que entenderla, hay que saber por qué lo hago y hay que intentar gestionarla. Por lo tanto, no solo el control de la publicidad es la que va a hacer que podamos tener menores índices de sobrepeso y obesidad. Es decir, simplemente eso está siendo una ley que está protegiendo la salud de todas las personas. Ese es el mensaje, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque como veis en estas imágenes, pues bueno, pues sobre todo con la vuelta al cole o fijaros los precios que tienen, los colores que tienen, el sitio donde suelen estar, ¿vale? No están escondidos, suelen estar en pasillos principales, recarga tu mochila con donut, no sé qué, es decir, todo esto realmente tiene que estar regulado, independientemente de que yo personalmente a mí me encanta esto. Yo he tenido una infancia donde yo he comido mucho azúcar. Yo esto siempre lo digo, ¿no? No puedo ni culpabilizar ni responsabilizar a mis padres porque en el día o en los años donde ellos estaban no había este tipo de información. Ahora sí lo hay. Yo creo que como responsabilidad, como padres y como personas adultas que somos, es la de tener una correcta información y sobre todo que intentemos que no nos condicionen y que nosotros podamos elegir, porque en el fondo dicen, no, es que yo puedo elegir, no, es que te están condicionando. Es decir, la posición, los colores, los precios ya te van a hacer que tú puedas comprar más, por lo tanto ya no estás tomando esa decisión. Incluso cuando nos vamos, pues los precios donde va a tener diferentes
diferentes tipos de alimentación va a condicionar. O por ejemplo, gratis, niños menores de 95 años, toda la bebida gratis, ¿vale? Toda bebida gratis, que fijaros que no va a ser una bebida, que no va a ser agua, básicamente, ¿vale? Nos podemos encontrar ideas, por ejemplo, que es como en México, donde nos dicen, oye, mira, aquí que exista la alimentación, que exista, pero elimina todo lo que sean dibujos, todo lo que pueda llamar la atención y pon bien claro en el envase o sea, que tú lo puedas ver, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, alto en calorías. Oye, y tú eliges si quieres, ¿vale? Pero este tipo de formulación yo creo que es mucho más interesante también, es decir, que existan, pero que luego ya la persona diga, oye, que lo quiero comer, oye, vale, cómelo, si es que tú, o sea, tú tienes que hacerte responsable de lo que tú quieres y a lo mejor hay momentos en los que te apetece. Es decir, yo también como galletas, yo también he comido helados, o sea, es decir, que lo único que siempre digo, vale, pero que no sea todos los días, que no sea un volumen exagerado y sobre todo que yo lo disfrute, que no te sientas culpable, que puede ser en temas de con amigos y oye, te pides un postre y que no te sientas culpable por comerte ese postre. No pasa nada. Simplemente tú ya sabes que eso pues no debería ser o a lo mejor el debería este que yo siempre digo que lo quitaría sería interesante que no fuera de manera continuada en el tiempo y sobre todo que si tienes un problema de salud, pues oye, también te lo puedes permitir, pero que tienes que intentar entender qué es lo que más va a beneficiar a tu salud y ya está, ¿de acuerdo? Bien, pero yo personalmente creo que esto es también muy interesante en la regulación de los alimentos, ¿vale? No solo la publicidad que pueda aparecer en la televisión, sino también en los propios centros, pues eso, en los supermercados, donde tenemos estímulos que ojalá algún día pueda hacer ese podcast y os explique todo lo que nos condicionan, ¿de acuerdo? Bueno, y de hecho, es lo que os digo, ya no solo nos están condicionando cuando vamos al supermercado, sino que, por ejemplo, pues oye, de repente te llegan mensajes a tu móvil, 75% de descuento en tu primer pedido, y te dice pizzas, hamburguesas, no te están poniendo una imagen aquí de algo que sea súper saludable, no, te están poniendo esto y entonces al final pues como yo digo, yo siempre veo esto y a mí me da hambre, ¿vale? A mí me gustan mucho las hamburguesas, me gusta mucho también pues este tipo de alimentación que la he tenido durante mucho tiempo también y no todos los días, pero sí la he tenido, tiene un sabor pues que me evoca a ciertas cosas, incluso cuando teníamos buenas notas, que al principio, por lo menos al principio alguna vez teníamos y luego, bueno, luego ya fue cambiando un poco la cosa y luego ya mejoró cuando ya estaba en la universidad, pero bueno, pues lo celebrábamos yendo a comer pues a una hamburguesa o a un sitio pues que a lo mejor pues la alimentación no era la mejor, pero ya era un premio a hacer una cosa que supuestamente pues tienes que intentar hacerlo por ti, no porque luego vayas a comer de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues son las culturas, unas culturas diferentes y bueno, y que tenemos que tener en cuenta. Y luego, pues, cierta publicidad que, por ejemplo, bebida refrescante funcional. Esto funcional, ¿no? Que funciona para qué, ¿no? Mantiene tu propia energía con ginseng, con pues todo esto hay que regularlo. Yo creo que es una publicidad engañosa, esto no te va a proporcionar más energía, o sí, pero no la mejor, ni a lo mejor la que necesitas para estar lo mejor posible, pero bueno, que esté y que tú lo puedas comprar, porque si te gusta y te apetece, lo puedas comprar, pero que no estés constantemente recibiendo impactos relacionados con esto, ¿vale? Que creo que es lo que hay que intentar gestionar y controlar. Bien, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿vale? Que estas elecciones que nosotros hacemos muchas veces no va a estar condicionada porque realmente por lo que nosotros queramos, sino porque nos va a estar pidiendo, controlando, porque está muy estudiado qué alimentos
van a generarte como una pequeña adicción, ¿no? Y el azúcar ya se ha visto que hace que tengas esa adicción a ciertos alimentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos centros de recompensa, ¿de acuerdo? Y luego siempre recordaros, em, cuando se habla de salud, se tiene que hablar de salud desde una visión más amplia. Es decir, la salud no solo es física, no solo es que tú estés delgado o que tengas un exceso de peso, ¿de acuerdo? Eso no significa que tú estés más sano o menos sano. Puede haber gente con un físico que a nivel mental y a nivel social no tengan un bienestar y por lo tanto no tengan salud. Y por otro lado hay gente con un físico que posiblemente pondré un... Es que hoy ya se me iba a ir, pero fijaros, hacen un vídeo en YouTube que tiene unas 7 millones de visitas explicando que quieren perder peso y en todo el proceso, cuando llegan al final, yo pienso, pero esto es realmente lo que se considera salud física. Es decir, el estar extremadamente delgado es lo que se considera salud. Pues es otra equivocación que nos han estado vendiendo y que nos siguen vendiendo y que la gente se sigue obsesionando y que como piensa que la felicidad la va a conseguir a través de estar en un peso concreto, pues hace que haga cualquier cosa para estar en ese peso y ser aceptado socialmente, independientemente de que su salud mental no esté bien, es decir, que no se encuentre bien. Pero es que, claro, la parte de estar con un exceso de peso a nivel social y a nivel físico de cómo se puedan ver a nivel estético, también le está afectando a nivel mental. Por lo tanto, este equilibrio es muy complejo. Primero, porque lo social lo que deberían hacer es educar. Primero, no juzgar. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? No juzgues, no, porque no conoces el contexto de las personas. A partir de ese contexto, fijaros que hay una entrevista, yo no sé si la habéis visto o no, esta entrevista que hicimos de historias reales sobre el peso corporal con Lorena, pues si la queréis ver, pues nos explica un poquito y aquí podemos evaluar y ver muy bien esa presión social que hay sobre una persona que hace ejercicio, que come bien, que ha tenido una relación con el ejercicio donde no encontraba lo que le gustaba hasta hace poco. Es decir, que también es un proceso que hay que dejar a la gente que vaya haciendo ese proceso, ¿no? Que vaya encontrando y reencontrándose con otros profesionales que tratan el ejercicio de una manera un poquito diferente y sobre todo que el disfrute por el propio movimiento y que entiendan el propio movimiento, es decir, por qué lo hacen, ¿vale? No solo sea a nivel estético, sino que entiendan que la única manera que hay de liberar a nuestro sistema y a nuestro organismo diferentes, como es que no quiero meter palabras difíciles, liberar de alguna manera nuestro cuerpo diferentes, no consigo que me salga la palabra, me sale siempre, cuando más estoy últimamente en los congresos médicos, liberar el torrente sanguíneo, diferentes, pues, no me sale, ahora me he quedado como bloqueado, perdón. Me está entrando hasta los calores. Bueno, pues diferentes sustancias que pueden generar bienestar en la salud de la persona solo es a través de la contracción muscular, no solo a través de la fuerza, sino también a través pues, de la carrera, ¿no? Que va a hacer que haya una mayor ventilación, que haya etcétera, etcétera, o una contracción muscular. Esa contracción muscular lo que va a hacer es que de alguna manera va a mandar señales a otros órganos que va a generar beneficios. Pues es que no hay otra manera de conseguir esos beneficios que no sea a través del ejercicio. Por eso el ejercicio es bueno, pero yo entiendo que es a nivel estético, pero que tenemos que empezar a enseñar a la población, y entre eso, pues para eso sirven estos vídeos, que también es importante para vosotros el moveros por salud, ¿vale? Voy a leer también por aquí que hay una persona que ha escrito, y así también bajo, que no me salía la palabra, ha habido un momento de quedarme en blanco.
Luego también relacionamos los empaques y sus respectivas imágenes con esas modificaciones en los alimentos que los hacen más deliciosos mediante trabajo científico en el sabor, la forma en que cómo se disuelven en la boca, el crunch al morder, la información está como herramienta, pero pues en este caso ha sido utilizada en pro de beneficios comerciales a cambio del detrimento de la salud en general. Sí, pues tienes toda la razón del mundo. De hecho, fijaros que yo, una de las cosas que he comentado en alguna ocasión ha sido, ahí había unos proyectos, yo que estoy metido en temas de investigación, había unos proyectos que se llamaban Proyectos 100, bueno, pues tenían unos importes económicos, era de varias empresas, lo tenían que pedir, y de varios sectores. Y en el sector de la alimentación yo vi dos en concreto, ¿vale? Con empresas de galletas, y entonces uno de los proyectos que tenía, no sé si eran, pues yo que sé, 22 millones de euros para investigar sobre ello, era sobre el gusto de las galletas en diferentes posiciones de nuestro dentro de la boca, ¿no? Cómo manejaban a nivel nervioso o mandaban señales al sistema nervioso ese tipo de alimentación y en qué momento. Yo no sé si incluso habéis tenido esa sensación con... Hay unas patatas de estas bueno, que fíjate que el mensaje era cuando haces pop no hay, ya no hay stop. Es decir, fíjate que tienen toda la razón del mundo. Es decir, que tú te metías la patata, estaba hecha de una manera tal, ¿vale? Que luego eso ha habido también investigación en eso, que estaba hecha la patata tal que coincidía con el tamaño de tu lengua, que cuando tú la comías siempre al fin el crujir de la patata te hacía evocarte a una sensación de relax, que además cuando ya entraba al final todo el último gusto que tú encontrabas en la garganta hacía que quisieras tener o quisieras comer una más. Por eso cuando haces post no hay stop, ¿vale? Entonces tienes toda la razón del mundo, y eso, aunque la publicidad va a estar controlada, vamos a seguir teniendo esa información de esos alimentos. Por eso hay que intentar gestionarlos, introducirlos lo menor posible en nuestra alimentación, porque nuestro cuerpo no lo va a pedir, ¿vale? Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y de hecho lo ponía en otras, lo podéis ver en otros vídeos de YouTube. Para mí, la Contesa aquí en España, que yo la relaciono a cumpleaños, a celebraciones y demás, también tenía unas láminas muy finas de chocolate. Yo cuando lo pienso, de hecho, ya empiezo a salivar. Entonces yo ya empiezo a evocar y ya mi sistema nervioso ya empieza a mandar señales a, pues eso, de gusto, de tacto. Yo es que puedo escuchar perfectamente el cómo se rompían esas láminas de chocolate. Yo lo puedo imaginar y me viene a la cabeza. A lo mejor no tanto el sabor, ¿no? Esa parte de nata tan cremosa. Es decir, todo eso al final estás condicionado. Si tú la tienes y la ves, lo más seguro es que te lo pida el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, si se sabe, hay que intentar controlarlo, porque sabemos que no es bueno para la salud. Igual que el tabaco no era bueno para la salud y se intentó regular, y tuvo que prohibirse ciertas cosas, pero no la venta, es decir, se aumentaron precios, se puede seguir comprando, la gente sabe lo que ocurre, pero oye, ya estamos regulando ciertas cosas, ¿no? Pues esto tiene que ocurrir lo mismo. Ahora, no es la solución, no es la solución. Aunque hagamos esto, hay otros factores que van a determinar también de alguna manera en la salud de las personas. Yo siempre digo que ahora mismo, ¿vale? Y esto es una opinión mía personal, yo si tuviera que gastarme dinero en algo, me lo gastaría en especialistas de la psicología, de desarrollo personal y sobre todo de bajar los niveles de presión que hemos tenido durante estos últimos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho a relacionarnos con el entorno. Y yo personalmente creo que es un momento crucial para la salud mental, ¿vale? Para enfocarlo en la salud mental. Pero bueno, es una opinión mía, ¿vale? Bueno, entonces, luego, hablando del tema de la obesidad, pues claro, muchas veces te encuentras con mensajes que no sabes muy bien cómo interpretarlos. Cuando estudiamos mucho, que yo estudio mucho
y que me cuesta todavía entender muchas cosas, y es lo que digo muchas veces, si a mí me... No porque yo tenga un conocimiento extremo, sino porque pienso, si yo que le dedico entre 1 y 3 horas al día a estudiar sobre la composición corporal, sobre el exceso de peso, sobre la condición física, sobre el entrenamiento, hay cosas que me cuesta entender, ¿vale? Por ejemplo, pues cuando empezamos a ver pues la expansión del tejido adiposo, cómo influye en la inflamación, en la hipoxia, en el estrés celular, en el sistema inmune, cómo se relaciona el aumento del tejido adiposo, pues oye, yo pienso, si a mí me cuesta, ¿cómo puede haber gente que simplemente hable del IMC o que hable de la obesidad sin conocer otros apartados y diciendo, no, es que la obesidad no es la mala? Pues oye, la obesidad no es mala en algunas personas y en otras tiene un condicionante que cuando se vuelve crónica sí que puede tener un problema. Y yo creo que eso también hay que empezar a aceptarlo y decir, y hay formas y hay herramientas con las que podemos utilizar. Que no tiene que ser una dieta restrictiva, por supuesto. Que no tiene que ser un entrenamiento todos los días de la semana, 2 horas, por supuesto. Que no tiene que ser solo a nivel farmacológico o una cirugía bariátrica, por supuesto. Que no solo tienen que ser personas con obesidad, por supuesto. Que una persona que pese, y lo repito y lo repetiré en todos los tweets, que una persona que pese 130 kilos no tiene que bajar a 60, por supuesto, que a lo mejor con que baje a 100, independientemente de que la sociedad, o a 120, independientemente de la sociedad, le va a seguir machacando, a lo mejor sus niveles de salud han mejorado muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que hacer de manera interindividual y eso es lo que tenemos que intentar de alguna manera gestionar. Porque bueno, cuando hay un mayor consumo de energía, aumenta este tamaño de los adipocitos, pero es que además esta parte de aquí que necesita oxígeno no se demanda por la condición física. Por lo tanto, una de las cosas que hay que valorar es la condición física, ¿vale? La condición física no se está valorando para nada, ¿vale? Yo lo veo en el día a día. Y luego, por otro lado, también quiero romper una lanza en favor de diferentes profesionales, sobre todo el ámbito médico. Yo entiendo que mucha gente con obesidad, y de hecho sigue pasando, y yo en mi entorno lo sigo viendo, porque a mí me pasa, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Que llega y lo primero que le dicen es, imagínate, llega a una consulta de endocrinología o de cardiología, tienes que perder peso. Y yo pienso, joder, pero si no le ha preguntado absolutamente nada más. ¿Sabes? No le ha preguntado cómo te encuentras, tienes ansiedad, no tienes ansiedad, por qué estás tomando este tipo de alimento. Y luego yo entiendo que puedes decir, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo en consulta, ¿no? Ya, pero bueno, pero si es lo primero que le has cascado, según ha llegado a la consulta, ¿vale? Entonces, yo sé que hay otros profesionales que no lo hacen. Es decir, hay algunos, sobre todo más de la vieja escuela, que lo van a hacer. Hay otros que yo creo que son capaces de ver nuevas guías, de aceptar, de reflexionar, como hacemos todos. Y, oye, dicen, mira, las guías canadienses para, de alguna manera, para controlar en consulta el exceso de peso, dices, oye, primero, pedir permiso para hablar del peso corporal. ¿Quieres que hablemos del peso corporal? Si te dicen que no, vamos a hablar de otro tipo de cosas que te pueden condicionar en tu salud, pero no del peso, ¿vale? Luego, la historia, la evaluación. Vamos a evaluar la alimentación, la parte mental, la parte social y también la parte más fisiológica. Es decir, fijaros que ya esto ya ha cambiado, porque ya te están diciendo que, oye, que tienes que controlar varias áreas y luego vamos a intentar de alguna manera pues tener un consejo, ¿de acuerdo? No vamos a acompañar, no vamos a decir lo que tiene que hacer y la persona tiene que de alguna manera también ser parte de todo el proceso. Nos dicen por aquí que justo en lo que está trabajando para formarme y especializarme, pues ya te contactaré cuando llegue el momento si todavía se da. Muy bueno el enfoque de la OMS que pone atención respecto a cada uno de los factores de la obesidad y no lo minimiza. Claro, o sea, es decir, esto está cambiando mucho, ¿vale? Es decir, y todos los profesionales de la salud, yo creo que los que nos formamos en el día a día, vemos, y yo he hablado ya aquí en
en este formato en Twitch, ya he hablado que, por ejemplo, el ejercicio, independientemente de la pérdida de peso, es decir, que puede ser que no se produzca una pérdida de peso, va a mejorar variables de salud como, por ejemplo, el consumo de oxígeno, como los niveles de fuerza, como los niveles de potencia, ¿vale? Incluso eso estamos hablando de variables de que yo pueda moverme. Es decir, si yo tengo fuerza y yo tengo potencia para poder levantarme, me voy a poder mover. Si no tengo fuerza, no me puedo mover. Si no me puedo mover, no hago los pasos diarios ni hago entrenamiento. Si no hago entrenamiento, mi estilo sedentario va a hacer que influya en mi nivel, a nivel muscular, y si además hay una sobrealimentación, ese tejido graso puede entrar o introducirse en el músculo y a partir de ahí pueden producir cambios metabólicos como resistencia a la insulina o como problemas cardiovasculares, ¿vale? Es decir, que esas dos líneas que hemos hablado antes, metabólicas o estáticas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que eso va a ser súper importante. Y que bueno, que se está cambiando. Es decir, que no es una cuestión que digas, no, es que siempre hacéis lo mismo. No, fijaros, de hecho, voy a poner aquí la otra, voy a poner esta pantalla porque esto era otra de las cosas que quería comentar, ¿no? En este perfil que hemos hablado antes dice, la obesidad es una palabra que usa la medicina para diagnosticar como enfermedad lo que es simplemente una realidad corporal distinta. Yo personalmente, esto es una cosa que he hablado mucho, yo creo que la obesidad mantenida en el tiempo hace que aparezcan otras enfermedades que pueden generar daño, que la propia obesidad mantenida en el tiempo, si se cronifica y el tejido adiposo se vuelve enfermo, se pone enfermo por diferentes vías, se puede producir una enfermedad, pero sí que es cierto que muchas veces ese IMC que se ha utilizado se utiliza para diagnosticar y que no siempre hay enfermedad, ¿vale? Para diagnosticar la obesidad se utiliza el IMC. Yo creo que no, que ya no, cada día se sigue utilizando, pero yo creo que cada día se está empezando a utilizar otro tipo de herramientas, sobre todo, pues a lo mejor de entender porcentajes de grasa, perímetros de cintura, potencia muscular, valoración del contexto, ¿vale? Que es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en el curso, es del mapa de la obesidad, ¿no? Entender qué factores pueden estar afectando a la obesidad y derivarle al profesional adecuado, que muchas veces, y la mayoría de los casos, tiene un componente psicológico porque hay detrás mucho contexto que hay que solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, pues densidad ósea se mide a través de DEXAs, porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular, y fíjate que aquí, cuando se habla de porcentaje de masa muscular, esto lo hablaba yo el otro día en un congreso médico, ¿vale? Muchas veces, fíjate que ahora el IMC no es lo mejor, ¿vale? Y ya se sabe y de hecho hay noticias, yo lo pondré por Instagram también, que habla de esto, ¿no? Que ya no debería ser una medida que se utilice en la clínica. Pero cuando se habla de porcentaje de masa muscular, por ejemplo, en una persona con 120 kilos o 110 kilos, normalmente la masa muscular está elevada por encima de los valores que hemos visto y que se han publicado de normalidad en una población general. Es decir, si yo, por ejemplo, para que me entendáis, si yo, por ejemplo, yo estoy entre 58 y 61 kilos de masa libre, de masa muscular, ¿vale? De masa muscular, 58-61, cuando con una persona que a lo mejor tiene un exceso de peso con mi misma estatura, siendo hombre, con mi misma edad, a lo mejor tiene 63 o 64 kilos o incluso 68. ¿Qué significa? Que simplemente por el hecho de mantener ese exceso de peso, tanto la estructura ósea como la estructura muscular está aumentando. Entonces, el problema muchas veces no viene determinado por la masa muscular, viene determinado por la calidad y capacidad que tiene el músculo de contraerse y de utilizar la energía que le estamos suministrando. Muchas veces le suministramos mucha energía y encima nuestro músculo, nuestro sistema muscular y esquelético no es capaz de utilizarlo, ¿vale? Correctamente, y entonces tiene como una superproducción, no sabe qué hacer con ello. Yo muchas veces os comentaba que esto es como si yo tengo
si tengo un trastero, ¿no? O una habitación donde voy dejando cosas, la voy metiendo, voy metiendo y llega un momento que ya no puedo meter más y que tengo que dejarlo fuera y que eso me lo pueden robar o que puede ser un problema porque ya no puedo pasar por el pasillo, lo que sea, ¿no? Es decir, esa energía no soy capaz de gestionarla. Esa distribución no soy capaz de gestionarla. Pero no es un problema de masa muscular. La masa muscular está elevada normalmente. La densidad mineral ósea está elevada normalmente. Y de hecho, una de las cosas que suele ocurrir en los programas de pérdida de peso, perdón, es que se pierde densidad mineral ósea. ¿Vale? Es decir, la gente que pierde peso pierde densidad mineral ósea. También porque como va bajando el peso, ese peso que tiene, pues que tiene que aguantar una estructura, ya no lo tiene que aguantar y se va modificando. Por eso es tan importante que yo siga entrenando fuerza, porque como dice Walter, el músculo y el hueso son hermanos gemelos, se van a estar mandando señales y con el tiempo, por eso es tan importante mantener los entrenamientos a lo largo del tiempo, se va a recuperar esa densidad o se va a equilibrar, pero necesito tiempo. Esto no es en un mes ni en 2 meses. Por eso a mí personalmente los programas de 12 semanas de entrenamiento no me gustan, porque lo que solo se fijan es en la reducción del porcentaje graso, ¿vale? O de perímetro de cintura, pero no tienen en cuenta lo que ocurre posteriormente, ni la educación que han tenido las personas, ni cómo se gestionan emocionalmente, porque a lo mejor durante esas 12 semanas han estado entrenando 5 días a la semana y luego eso es gestionable en el tiempo. O como cuando decimos, ¿qué va a ocurrir cuando tú llegues al peso que tú crees que tienes que tener? Es decir, ¿es posible mantenerlo? ¿Te va a condicionar a que tú salgas o no salgas con tus amigos? ¿Te va a generar un estrés mental cuando tú tengas que elegir cierto tipo de alimentos? Si tú tienes miedo a cierto tipo de alimentos, piensa que está abriéndose una puerta hacia otro problema o riesgo que vamos a poder tener psicológico y que a veces es mucho más complejo solucionarlo, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito esto. A ver. Vale, ¿qué tal vais? ¿Cómo va la cosa? ¿Más o menos os va gustando lo que vamos viendo? Por aquí hay gente que, pues si me podéis poner. Oye, por cierto, Killrock, muchas gracias por todos tus comentarios, ¿eh? Un placer. No sé si eres chica o chico, la verdad es que no me importa mucho, pero muchas gracias por tus comentarios. O sea, no me importa si eres chico o chica, si me importa y te doy las gracias por escribirme, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, vamos a seguir un poquito. Entonces esto, bueno, ya habéis visto un poco esta opinión que tengo en ese sentido. Luego, Pablo Ojeda, que le podéis seguir por Twitter, la verdad es que eh, pues es una persona que a mí me gusta mucho cómo escribe y en esto que le ha puesto hoy, pues creo que opino de manera muy similar, ¿no? Una alimentación saludable, dice, así lo pienso, no es una alimentación en la que todo el tiempo deba seguir lo establecido como sano, ¿vale? Una alimentación saludable en la que la mayor parte del tiempo tome buenos alimentos de buena calidad y bien distribuido, pero que en un pequeño porcentaje pueda darme, pues, de alguna manera algo que sepa que a lo mejor no es lo mejor del mundo, pero oye, no me siento mal. Porque si en el fondo, si lo pensáis, es imposible hacer a la perfección todo lo que necesito para estar sano y posiblemente todo eso tampoco va a afectar tanto porque hay cosas que yo no puedo afectar a nivel externo. Es decir, la polución, el ruido, el estrés. ¿Cómo lo gestiono? El estrés se puede gestionar haciendo un trabajo de desarrollo personal para, para de alguna manera esas creencias que yo tengo o esa realidad que yo tengo a mi alrededor, poder manejarla de otra manera. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, si yo hablo muy alto y yo me estreso y grito y no sé qué, mis niveles, pues, de cortisol van a subir, también eso va a afectar a mi estrés, va a afectar a la inflamación, entonces también va a afectar a mi salud, independientemente del peso, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la alimentación, que es algo que hacemos todos los días, se debería disfrutar, se debería aprender, se debería saber cómo cocinar ciertos alimentos para que pues tengan un tipo de sabor. Se debería enseñar que hay muchos condimentos, ¿vale? Que se pueden utilizar
para darle sabor a la comida. Que mucha gente hace unas dietas que digo, chico, puedes chupar una cuchara que va a tener más sabor que la comida que te has preparado. Entonces, claro, la relación que vas a tener con la comida es muy negativa. Entonces, bueno, pues que eso que se debería trabajar.